Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando de qué hablar, y que involucra a uno de nuestros galanes favoritos. ¿Listos para sumergirse en una historia de picaduras, hinchazones y, por supuesto, la misteriosa causa detrás de todo? Porque sí, amigos, hoy hablaremos de Kanyaman picado por una abeja, y lo más importante, descubriremos juntos la razón detrás de esa inesperada hinchazón. Si les gusta estar al día con las noticias más jugosas y, además, aprender algo nuevo, asegúrense de darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a adentrarnos en este fascinante tema. Imaginen la escena, un día soleado, tal vez un proyecto en marcha, y de repente ¡zas! Un pinchazo inesperado. Algo así le ocurrió a nuestro querido Kanyaman. Y aunque a primera vista podría parecer un incidente menor, las imágenes que circularon y los comentarios que generó nos dejaron a todos con la duda, ¿qué le pasó realmente? ¿Por qué esa hinchazón? A simple vista, una picadura de abeja puede causar molestias, enrojecimiento e inflamación, pero en algunos casos, puede ir mucho más allá, y eso es precisamente lo que queremos explorar hoy. Primero, pongámonos en contexto. Kanyaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su físico envidiable. Ha protagonizado series que se han vuelto éxitos internacionales, y su vida personal, como la de cualquier figura pública, suele estar bajo el escrutinio de los medios y sus seguidores. Por eso cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede convertirse en noticia. La noticia de que Kanyaman fue picado por una abeja no tardó en difundirse. Las fotografías que se compartieron mostraban una hinchazón notable, sobre todo en la zona afectada. Y ahí es donde nace la intriga. ¿Fue solo una picadura común? ¿O hubo algo más detrás? A veces lo que parece un simple accidente puede tener ramificaciones interesantes desde el punto de vista biológico o incluso de la salud. Y hoy vamos a desgranar esas posibilidades. Empecemos por lo básico, ¿qué sucede cuando una abeja nos pica? El mecanismo es bastante sencillo. Cuando una abeja se siente amenazada, inyecta veneno a través de su aguijón. Este veneno es una mezcla compleja de sustancias, incluyendo enzimas, péptidos y aminas, diseñadas para defender a la colmena o a la propia abeja. El objetivo principal del veneno es causar dolor, inflamación y disuadir al agresor. La reacción local más común a una picadura de abeja es el dolor agudo en el sitio de la picadura, seguido de enrojecimiento, hinchazón y picazón. Esta es la respuesta típica de nuestro sistema inmunológico a las sustancias extrañas presentes en el veneno. Los mastocitos liberan histamina, que causa vasodilatación y aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, lo que lleva a la hinchazón y al enrojecimiento. El dolor es causado por sustancias como el péptido melitina, que estimula los receptores de dolor. Sin embargo, la hinchazón que se observó en el caso de Kanyaman parecía ser un poco más pronunciada de lo que uno esperaría de una picadura común. Y aquí es donde entramos en la parte fascinante. Las reacciones a las picaduras de insectos, y en particular de abejas, pueden variar enormemente de una persona a otra. Factores como la sensibilidad individual al veneno, la cantidad de veneno inyectado y la zona del cuerpo donde ocurre la picadura pueden influir en la severidad de la reacción. Una de las razones por las que una picadura de abeja puede causar una hinchazón significativa es lo que se conoce como una reacción local inflamatoria exagerada. Esto no es una alergia en sí, sino una respuesta inmune más intensa de lo normal en la zona afectada. En lugar de que la hinchazón se limite a unos pocos centímetros alrededor de la picadura, puede extenderse a una zona mucho mayor del miembro o del cuerpo. Por ejemplo, una picadura en el pie puede hacer que toda la pierna se hinche. Esto se debe a una respuesta inflamatoria más generalizada, donde el cuerpo reacciona de manera más enérgica a los componentes del veneno. Otra posibilidad, y esta es crucial, es la reacción alérgica. Las alergias a las picaduras de abejas son relativamente comunes y pueden variar desde reacciones locales moderadas hasta reacciones sistémicas graves que ponen en peligro la vida. En el caso de una reacción alérgica, el sistema inmunológico de la persona identifica erróneamente ciertas proteínas en el veneno de la abeja como una amenaza peligrosa. Cuando la abeja pica, el cuerpo libera una oleada de histamina y otras sustancias químicas para combatir esta amenaza. Los síntomas de una reacción alérgica leve a moderada a una picadura de abeja pueden incluir
Asterisco hinchazón que se extiende más allá del sitio de la picadura. Asterisco urticaria en áreas del cuerpo separada. S del sitio de la picadura. Asterisco picazón generalizada. Asterisco ojos llorosos y congestión nasal. En casos más severos hablamos de anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal que requiere atención médica inmediata. Los síntomas de anafilaxia incluyen: asterisco dificultad para respirar, sibilancias o opresión en el pecho. Asterisco hinchazón de la garganta, lengua o labios que dificulta tragar o hablar. Asterisco un descenso drástico de la presión arterial, lo que puede causar mareos, desmayos o pulso débil. Asterisco náuseas, vómitos o diarrea. Asterisco confusión o ansiedad. Es importante destacar que la hinchazón que se vio en las fotos de Kanyaman podría estar indicando una reacción local exagerada o el inicio de una reacción alérgica. Sin conocer los detalles específicos de su caso, es difícil afirmarlo con certeza, pero es una de las explicaciones más plausibles para una hinchazón que va más allá de lo habitual. Además de la sensibilidad individual y las alergias, hay otros factores que pueden influir en la reacción a una picadura de abeja. Por ejemplo, si la picadura ocurre en una zona del cuerpo con mucha vascularización, como la cara o el cuello, la hinchazón puede parecer más pronunciada y extenderse más rápidamente debido a la mayor circulación sanguínea en esa área. También debemos considerar la posibilidad de una infección secundaria. Si bien no es la causa directa de la hinchazón inicial, si el área picada no se limpia adecuadamente o se rasca excesivamente, puede infectarse. Una infección bacteriana en el sitio de la picadura también puede causar hinchazón, enrojecimiento, calor y dolor adicional, a menudo acompañada de pus. Sin embargo, esto suele ocurrir días después de la picadura, no inmediatamente. Entonces, ¿qué podemos inferir sobre el caso de Kanyaman? Las fotos que circularon mostraban una hinchazón considerable en el rostro. El rostro es una zona sensible y, como mencionamos, con buena irrigación sanguínea. Esto podría explicar parte de la hinchazón. Pero la verdadera causa subyacente sigue siendo la reacción de su cuerpo al veneno de la abeja. En el mundo del espectáculo, es común que los famosos busquen tratamientos rápidos para recuperarse de percances como estos, especialmente si tienen compromisos laborales. Si la hinchazón fue significativa, es probable que haya buscado atención médica. El tratamiento para las picaduras de abeja generalmente se enfoca en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Para las reacciones locales, que incluyen la hinchazón exagerada, los tratamientos comunes son: asterisco limpieza del sitio de la picadura, asterisco retirar el aguijón lo antes posible y lavar el área con agua y jabón. Asterisco compresas frías, asterisco aplicar hielo envuelto en un paño puede ayudar a reducir la hinchazón y el dolor. Asterisco antihistamínicos, asterisco medicamentos como la difenidramina o la cetiricina pueden ayudar a aliviar la picazón y reducir la inflamación. Asterisco cremas tópicas, asterisco cremas con hidrocortisona o calamina pueden proporcionar alivio para la picazón y la inflamación. Asterisco analgésicos, asterisco medicamentos de venta libre como el ibuprofeno o el paracetamol pueden ayudar a aliviar el dolor. En casos de reacciones alérgicas, el tratamiento es más específico. Las personas con historial de reacciones alérgicas graves a las picaduras de abejas a menudo llevan consigo un autoinyector de epinefrina. La epinefrina es un medicamento que actúa rápidamente para revertir los síntomas de la anafilaxia, como la dificultad para respirar y la caída de la presión arterial. Los médicos también pueden recetar corticosteroides orales para reducir la inflamación persistente. Es posible que Kanyaman, si su reacción fue particularmente fuerte, haya recibido una combinación de estos tratamientos para controlar la hinchazón y el malestar. La rapidez con la que se recuperó, o si todavía presentaba efectos visibles, dependería de la severidad de su reacción y de la efectividad del tratamiento recibido. Además de las causas médicas, es interesante pensar en cómo este incidente puede haber afectado su día a día, especialmente si estaba en medio de un rodaje o una sesión de fotos. La apariencia física es fundamental en la industria del entretenimiento, y una hinchazón visible puede ser un inconveniente considerable. Sin embargo, también demuestra la resiliencia de las personas, y cómo, con el cuidado adecuado, se pueden superar estos pequeños percances. En resumen, la hinchazón que experimentó Kanyaman tras ser picado por una abeja probablemente se debió a una de las siguientes razones, o una combinación de ellas.
1. Reacción local inflamatoria exagerada una respuesta inmune más intensa de lo normal en la zona de la picadura. 2. Reacción alérgica su sistema inmunológico reaccionó de forma desproporcionada a los componentes del veneno. 3. Ubicación de la picadura una zona del rostro con alta vascularización puede acentuar la hinchazón. Es un recordatorio de que aunque las picaduras de abejas sean comunes, nunca debemos subestimar la respuesta de nuestro propio cuerpo. La naturaleza a veces nos sorprende con su poder, y hasta una pequeña abeja puede dejarnos una marca, literal y figurativamente. Espero que este recorrido por las posibles causas de la hinchazón de Kan-Yaman les haya resultado interesante y, sobre todo, informativo. Nos ayuda a comprender mejor cómo reacciona nuestro cuerpo ante diferentes estímulos, y la importancia de tomar en serio incluso los incidentes que parecen menores. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Hemos desentrañado el misterio de la picadura de Kan-Yaman y la hinchazón asociada. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y espero que se lleven algo valioso de este contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia similar con picaduras de insectos? ¿Han notado reacciones más fuertes de lo esperado? Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme sus historias y sus opiniones. Me encanta leerlos y interactuar con cada uno de ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil o entretenido, por favor, no olviden darle ese grandioso me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de noticias interesantes y de aprender algo nuevo. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de esta aventura informativa. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y por supuesto con la misma pasión por compartir con ustedes. Hasta la próxima y cuídense mucho.